Buenas noches. Es hora de realizar un pequeño experimento para ver qué tal sale. Aquí tenemos a nuestro voluntario para la grabación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí vamos a ver la formación del corazón. Vamos a ver que del ventrículo izquierdo nace una arteria importante que es la aorta, el cual está siendo marcado ahora. Esta tiene una porción ascendente, después un arco aórtico y la descendente. Este arco aórtico tiene tres ramas. La primera, el tronco arterial brachiocefálico. La segunda, la carótida común izquierda. Y la tercera, la subclavia izquierda. Este corazón vamos a tener representado en nuestro personaje aquí. Y en este sector del cuello vamos a quitar un poquito para observar mejor qué es lo que se observa. Aquí estamos observando nuestra arteria carótida común izquierda, que se encuentra marcada ahora con todas sus ramas. Y lo que está pintado en azul sería la vena yugular interna. Ahora con un pequeño acercamiento vamos a observar mejor las imágenes. Aquí, aquí está un poco más cerca y voy a representarlo nuevamente, aquí utilizando una coloración rojiza después. Esta es nuestra arteria carótida común izquierda. La carótida común izquierda nace el arco aórtico, como ya vimos, y a nivel del borde superior del cartílago tiroides, que es este. Aquí vamos a representar nuestro cartílago tiroides, este sería su borde superior. Aquí no es exactamente, no corresponde exactamente a este nivel, pero en forma teórica, ¿verdad? A nivel del borde superior del cartílago tiroides, lo que sería nuestra carótida común izquierda se va a dividir en dos ramas. ¿Cuáles son? La carótida externa, que es esta, que presenta varias ramas. Vean, estas son las ramas. Y la carótida interna, que es esta, que, como estamos viendo, no posee ninguna rama a nivel del cuello. La carótida externa es esta. La carótida externa presenta tres ramas anteriores, una medial y dos ramas posteriores. Aquí estamos observando las tres ramas anteriores. Esta primera, aquí voy a borrar para ver mejor. Esta primera rama que se dirige hacia la glándula tiroides es la arteria tiroidea superior. Esta segunda rama que se pierde ahí hacia la región de la lengua es la arteria lingual. Y finalmente esta tercera arteria que se dirige hacia la cara es la arteria facial. Estas son las tres arterias. Aquí voy a marcar nuevamente. Este sería la tiroidea superior y esta es la arteria lingual, que para la lengua, y finalmente la arteria facial. Son las tres ramas anteriores. La rama medial no estamos observando aquí porque nace entre la carótida externa y la carótida interna. Estaría a este nivel aproximadamente. Después vamos a ver mejor. Después vamos a ver las dos ramas posteriores. Aquí a nivel del nervio hipogloso, que es este, podemos observar a la arteria occipital. La arteria occipital, que ahora voy a marcar en rojo. Aquí está la arteria occipital. Y después la otra rama que nace, la última rama posterior, es esta arteria, la auricular posterior. Aquí, la auricular posterior. Esta arteria continúa siendo la carótida externa, que finalmente termina formando la arteria temporal superficial y la maxilar que se profundiza en esta región hacia la parte media del hueso maxilar. Borrando todo esto y mostrando rápidamente, esto sería la carótida común que se divide en carótida interna y la carótida externa. La carótida externa que posee tres ramas anteriores que son
arteria tiroidea superior, arteria lingual y la arteria facial. Tiene dos ramas posteriores que son la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Y aquí entre la carótida externa y la carótida interna vamos a encontrar la arteria faríngea ascendente. Aquí mismo estamos viendo a la arteria faríngea ascendente. Aquí está, pinzado entonces, arteria faríngea ascendente. Es lo que nosotros habíamos comentado y el cual estaba faltando. Así que tenemos nuestra carótida común que se divide en carótida interna y la carótida externa. La carótida externa que está poseyendo tres ramas anteriores. Aquí, uno, dos, tres. Esta rama medial y finalmente dos ramos posteriores. En total, seis ramas colaterales. Y tiene dos ramas terminales que son la temporal superficial y la maxilar. Esto prácticamente entonces, con respecto a la arteria carótida común y carótida externa y sus ramas. Ustedes pueden pausar el video cuantas veces quieran para ver mejor. Aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Arteria faríngea ascendente. Bueno, aquí vamos a ver las marcaciones sobre la rama de la carótida externa. Aquí, arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria faríngea ascendente, la arteria occipital y por último la arteria auricular posterior. Ramas de la arteria subclavia. Aquí nosotros estamos observando, ¿verdad? Nuestra arteria subclavia derecha. ¿Por qué? Porque este es el tronco arterial brachiocefálico que se divide en carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. La arteria subclavia posee las siguientes ramas colaterales. Esta rama que nace de la parte superior es la arteria vertebral. Después tenemos la arteria, el tronco tirocervical y la torácica interna. Aquí está faltando marcar lo que sería la intercostal, perdón, el tronco costocervical y la arteria dorsal de la escápula. Vamos a borrar nuevamente y vamos a marcar. Aquí podemos observar entonces aquí la arteria en el tronco arterial brachiocefálico. Este sería la carótida común derecha. Esta es la arteria subclavia derecha. Aquí vemos la arteria torácica interna. Aquí está nuestra arteria vertebral. Y aquí vamos a poder observar el tronco tirocervical. Bueno, este tronco tirocervical tiene varias ramas nuevamente. Aquí, solo aquí esta pequeña parte es el tronco tirocervical. Después, como vemos, va a originar esta arteria que se dirige hacia la glándula tiroides, que va a ser la arteria tiroidea inferior. En este cuerpo específicamente, aquí está cortada una pequeña arteria que sería la cervical ascendente, ¿verdad? Aquí podemos observar otras arterias. Esta que está lateral al nervio frénico, este es el nervio frénico, ¿verdad? Y el que está lateral, que está por fuera, esta arteria, esta es la cervical transversa. Y por último, esta arteria que vemos aquí es la arteria supraescapular. Así completamos la
4 ramas del tronco tirocervical, que son la arteria tiroidea inferior. No sé si me equivoqué hace rato, pero vuelvo a recalcar, es la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la cervical transversa y la arteria supraescapular. Esas son las ramas del tronco tirocervical. Aquí está escondidito nuestra arteria vertebral, está por detrás de este nervio que es nuestro nervio vago. Y por último, aquí tenemos la torácica interna. Y para poder observar el tronco costocervical, aquí hay que pinzar la arteria subclavia y llevarlo hacia afuera, hacia aquí, ¿verdad? Entonces hay que voltear a la arteria subclavia para poder observar el tronco costocervical. Aquí, aquí podemos observar que ya está retirado nuestro. Ahora nuestro paciente está acostado. Podemos observar el tronco arterial rectocefálico, la carótida común derecha, esta es la subclavia derecha, que como podrán observar está siendo pinzado y llevado hacia adelante, está siendo volteado para poder observar su rama posterior, que es esta. Aquí vemos perfectamente, este sería el tronco costocervical que origina nuevamente dos arterias. ¿Cuáles son? La cervical profunda para la parte posterior y la intercostal suprema para la parte posterior del tórax. Y aquí por último observamos una pequeña parte de la arteria dorsal de la escápula. Esto sería entonces por detrás de la arteria. Aquí vemos, voy a pintar, el tronco arterial brachiocefálico, que es hasta aquí. Esto se divide en dos arterias, que son la carótida común, derecha, que estamos viendo aquí, y la arteria subclavia. La arteria subclavia, como tiene que estar normalmente, así, voy a borrar todo esto. Normalmente, ¿cómo va a estar la arteria subclavia? En esta posición. Pero ¿qué pasó? Pinzamos a la arteria aquí a este nivel y lo llevamos hacia adelante. ¿Esto para qué? Para ver la parte posterior de la arteria y así poder ubicar a lo que sería nuestro tronco costocervical. Ahora vamos a ver. Aquí, este es el tronco costocervical, está siendo pinzado, que se divide en la arteria intercostal suprema y la cervical profunda. Y por último, esa pequeña rama es la arteria dorsal de la escápula. Como verán, en el examen va a estar así, ¿verdad? Si es que vamos a marcar la parte posterior. Se tiene que pinzar la arteria subclavia y llevar hacia adelante para poder observar el tronco costocervical. En cuanto a los nervios, ¿qué podemos observar? Aquí, por ejemplo, estamos observando en un contexto general, ¿verdad? Primeramente vamos a ubicar a nuestro nervio vago que es este aquí, en el paquete nervioso que estaría entre la arteria y la vena. El nervio vago desciende hacia el tórax y a nivel del arco aórtico va a originar una rama que pasa por debajo del arco aórtico y se introduce después en el ángulo traqueoesofágico. Es este nervio, el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Entonces, el nervio vago desciende en el cuello, en el paquete nervioso. Después desciende en el tórax y a nivel del arco aórtico origina una pequeña rama que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo que vuelve hacia la laringe. Aquí también que vamos a poder observar un nervio que cruza en forma transversal, ¿verdad? A nuestra arteria carótida externa, específicamente a nivel de la arteria occipital y va hacia la lengua y se encuentra justamente con la arteria lingual. ¿Ven? Se encuentran. Es el nervio hipogloso. hipogloso. Y también hay una rama que parece salir del nervio hipogloso, que es este.
Aquí podemos observar cómo sigue y se encuentra lateral a la vena yugular interna. Es el asa del hipogloso. Y después tenemos otro nervio que está muy relacionado con lo que es el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Y es el nervio accesorio. El nervio accesorio. Bueno, cabe recalcar que aquí voy a pintar un pequeño orificio. Supongamos que este es nuestro foramen yugular. A través de este foramen yugular va a salir lo que es la vena yugular interna y después tres nervios. ¿Cuáles son? Uno es el nervio accesorio, el otro es el nervio vago y por último es el nervio glosofaringio. Aquí no podemos observar bien todavía, pero voy a acercar. Solo quería colocar una representación esquemática para que vean cómo vuelve el nervio laríngeo recurrente izquierdo hacia la laringe por debajo del arco órtico. Aquí, aquí vamos a poder apreciar un poquito mejor los nervios. Nuevamente, aquí tenemos nuestro paciente acostado. Aquí podemos observar entonces a este nervio. Ven aquí, este está cruzando en nuestro nervio vago que desciende hacia el tórax y después va a originar el nervio laríngeo recurrente que va a volver en la parte superior en el ángulo trajeoesofágico izquierdo. Aquí podemos observar nervio laríngeo recurrente izquierdo volviendo a lo que es la laringe. Entonces borro todo esto para que se pueda ver mejor. Aquí el nervio vago. Después aquí observamos el nervio laríngeo recurrente izquierdo entre lo que sería la tráquea, que es este, y aquí el esófago. Entre ellos dos podemos observar este nervio, que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo en este caso. Muy bien. Entonces, nervio vago, ya está. Después, ven esto. Este sería nuestro nervio accesorio, que va a inervar el músculo esternocleidomastoide y el músculo trapecio. Aquí no es que se aprecia demasiado bien, ¿verdad? Pero ya se entiende la idea. Después tenemos otro nervio, que es este que está por delante del músculo escaleno anterior. ¿Cuál sería el escaleno anterior? Este es el músculo escaleno anterior. Y por delante se encuentra este nervio. Siempre por delante del escaleno anterior vamos a encontrar el nervio frénico. Nervio frénico entonces. Nervio frénico. Muy bien. Y se recuerdan el nervio que cruzaba en forma lateral a lo que sería la carótida externa. Esta es la carótida externa. Y estamos viendo este nervio que le cruza en forma lateral. Justo a nivel del nacimiento de esta arteria que sería la occipital. Este es el nervio hipogloso. Nervio hipogloso que en la parte anterior se encuentra con esta arteria que es la arteria lingual. Y aquí están pudiendo observar cómo del nervio hipogloso está saliendo como si fuese una rama colateral. Y justamente aquí lo que marcamos, este es el asa cervical. Asa cervical. No posee ramas, no poseen fibras del nervio hipogloso. Muy bien. Es lo que podemos observar en este lado. Entonces, aquí voy a borrar todo para hacer una revisión que del foramen yugular que vamos a tener en algún punto de este sitio, ¿verdad? Voy a representar aquí. Este foramen va a venir esta vena, la vena yugular interna, va a venir también un nervio, aquí, el nervio accesorio, otro nervio que sería el nervio vago y finalmente otro nervio que sería el glosofaringio. Son tres pares craneales. Glosofaringio es el noveno par craneal, el nervio vago es el décimo y el accesorio es el onceavo par craneal.
Después, el nervio hipogloso también es un par craneal, pero sale por otro orificio, que sería el orificio condilo anterior. Va a salir de ese orificio y va a realizar esta asa para llegar a los músculos de la lengua, ¿verdad? Para inervarlos. Entonces sale por otro orificio, nuestro par craneal número 12, que sería el nervio hipogloso. Y aquí en este pequeño video vamos a poder observar entonces el nervio glosofaringio está escondido por detrás del ángulo de la mandíbula. Vamos a mirar. Aquí, aquí se ve bien. Se ve pinzando entonces lo que sería el nervio glosofaringio. Nuestro nervio glosofaringio, que está un poco profundo. Entonces ya saben, algo profundo que se marca por detrás del ángulo de la mandíbula aquí es el nervio glosofaringio. Y prácticamente sería eso todo. Muchas gracias por ver. Y realmente sé que faltan algunas ediciones, unas partes donde se repetía el video, ¿verdad? Pero como ya es muy tarde, ya es muy tarde realmente, y ya quiero que tengan el video, entonces voy a subir con todo y error. Así puede ser que en la próxima haga una edición mejor, con más tiempo, con más anticipación. Pero ahora es lo que puedo ofrecer, ojalá que sea de ayuda. Muchas gracias.